para cada uno de los proyectos. La oficina judicial tiene, por tanto, su gestión del cambio. Y ahí es donde se llega al 100%, se impacta a todo el mundo, se alcanza, por tanto, la masa crítica absoluta en la formación, se comunica a la ciudadanía, qué sé yo, etcétera. El expediente electrónico tiene su propia estrategia de gestión del cambio y su propia estrategia de sensibilización, de comunicación, de formación, de motivación. Y lo mismo ocurre con cada uno de los grandes proyectos que integran el plan. Podría referirme al registro civil o podría referirme, qué sé yo, a cualquiera de las actuaciones que se están haciendo. Siempre hay una estrategia aplicada, efectivamente aplicada, en función de las particularidades del proyecto y en función de la población meta al que se refiere. Sí, teníamos una palabra ahí primero. José, buenos días, ¿cómo estás? Tú manifestabas ahorita que para el proceso que están haciendo de digitalización de expedientes contaban alrededor de 300 personas de tiempo completo. La pregunta es, ¿esas personas son contratistas externos o es personal de planta de la oficina de sistemas o de otras dependencias? Y lo otro es si ustedes lo tienen contratado como un servicio o son equipos, los escáneres, los equipos que utilizan son de propiedad de ustedes. Bien, este es un tema también importante y la forma en que lo estamos haciendo es la siguiente. Estamos diferenciando lo que denominamos el proceso de digitalización masiva y el proceso de digitalización diaria. Me gustaría destacar antes que nada un punto importante para aclarar conceptos. Sé que estamos todos claros en esto, pero para precisarlo. Cuando hablo de digitalización, en realidad hablo de un proceso complejo que implica las siguientes etapas, que me voy a limitar a enumerar. Planificación, desgrapado y preparación, escaneado, control de calidad, recomposición, catalogación y metadatación, control de calidad, reconocimiento óptico de caracteres y subida al gestor documental. Entonces el proceso es un proceso complejo por el que cada papel al final pasa por 10 manos, porque son 10 personas diferentes las que lo tienen que manipular y luego a continuación que estar ya catalogando, metadatando y pasando controles de calidad. Este punto es un punto importante, que sé que todo el mundo está consciente, pero para hacerlo un poco más. En segundo lugar, como digo, se diferencia entre la digitalización masiva y la diaria. La masiva es el proceso industrial inicial, el proceso industrial que estamos acometiendo para digitalizar todo el archivo de gestión vivo del órgano. Esto implica pues decenas de miles de procedimientos y como les decía, en el caso de la Audiencia Nacional, la estimación es de unas 35 millones de páginas al final del proceso. Este trabajo de digitalización masiva se está haciendo por personal externo, de empresas contratadas, especialistas en esta materia. De hecho, no es una empresa, son varias, porque hay empresas expertas en digitalización y otras en catalogación. Hay que destacar una cosa como una particularidad que me parece importante resaltar. Las personas que se ocupan no de la tarea de catalogación, pero sí de la tarea de digitalización y manipulación de escanear y manipulación de expedientes, son mayoritariamente personas con discapacidades auditivas, en un porcentaje muy alto, por una política de lucha contra la exclusión social que se pone en marcha. Pues bien, esta digitalización masiva se hace mediante empresas externas. La digitalización diaria será la que se realizará a partir del momento en que ya se despliegue el proyecto en real, dentro de 5 semanas, y comience el órgano a trabajar. En ese momento, la digitalización se llevará a cabo por personal de planta, que ya irá absorbiendo el caudal de documentos
que entre con carácter diario al tribunal. Este personal de planta, en el caso de la Audiencia Nacional, van a ser 35 personas. Y las 35 personas que son personal de planta están recibiendo ahora justamente un proceso muy importante de capacitación para asegurar que tienen todas las destrezas necesarias para realizar correctamente este trabajo. Por último, en cuanto a los equipos, escáneres y computadoras, etcétera, en esta fase de digitalización masiva, los escáneres y computadoras son aportados por las empresas externas, pero cuando llegue la diaria, y de hecho en el caso de la Audiencia Nacional ya es así, los equipos, escáneres, computadoras y desarrollos técnicos de software para la digitalización y la catalogación son propiedad del Ministerio de Justicia y serán suministrados, ya de hecho lo han sido, suministrados por la Dirección General de Modernización. Sí, adelante. Muy buenos días. Son dos preguntas. La primera es ¿cómo se ha proyectado los recursos de sostenibilidad de este proyecto, que son bastante elevados, supongo, para una implementación de un proceso, un proyecto con un expediente digital? Y la segunda es cómo se ha abordado desde el punto de vista, digamos, legislativo, estos cambios de expediente digital que obviamente afectan la parte de procesales, y si eso ha conllevado a que deban realizar reformas normativas, y ellas están contenidas en esta nueva ley de tecnologías de la información del sector justicia que está tramitando en el Senado. Muy bien. Bien, en relación al primer punto, lógicamente es uno de los aspectos más relevantes del proyecto. En esta fase masiva inicial, sinceramente comenzamos con una línea de base, de recursos destinados a la digitalización. Cuando arrancamos en la Audiencia Nacional en el mes de septiembre pasado, la línea de base con la que arrancamos eran aproximadamente unas 50 personas, había 25 digitalizadores y 25 catalogadores, y en este momento hay 275, hay unas 50 personas digitalizando y unas 225 catalogando. A partir de aquí, la estrategia que tenemos es la siguiente. Este número de personas ya no va a aumentar. Desde hace ya 2-3 meses está fijo. Sin embargo, la producción está aumentando extraordinariamente, porque lo que estamos haciendo es mejorar tecnológicamente el proceso de digitalización y mejorar tecnológicamente el proceso de catalogado de documentos. Por ejemplo, ahora justamente estamos probando una herramienta de catalogación automática de documentos que hemos seleccionado entre varias del mercado y que nos va a permitir incrementar la producción aproximadamente en un 50%. Por el catalogue y metadata, una herramienta inteligente que catalogue y metadata documentos de manera automática. Y vamos a concentrar a nuestra gente en el control de calidad de la catalogación, más que en la pura catalogación. Entonces, esto en cuanto a la digitalización masiva, ha sido prácticamente prueba y error, ir aumentando hasta que tenemos ya el equipo completo. En el caso de las personas de planta que van a ocuparse a continuación ya de hacer este trabajo, ha habido un estudio específico del volumen de información que ingresa diariamente al órgano judicial, con base en las estadísticas diarias y con base en la observación específica de qué volumen ingresa diariamente. Y teniendo en cuenta este conocimiento y teniendo en cuenta la experiencia ya acumulada de la capacidad de los equipos para absorber documentos, es que hemos dimensionado el equipo de personas que se va a ocupar de todo el proceso de digitalización ahora cuando arranquemos. Sinceramente, creo que hemos hecho un buen trabajo y que está bien dimensionado, pero habrá que observar cómo va avanzando, cómo van asumiendo el trabajo diario, y habrá que
proveer con las medidas necesarias de incremento de personal si vemos que no pueden dar abasto y responder cumplidamente día a día al trabajo que tienen pendiente. La segunda cuestión era los cambios normativos que implica este proceso de... Bien. Naturalmente este es otro punto de suma importancia. Dentro de todo este mapa de proyectos había uno que era el proyecto jurídico, el proyecto de cobertura normativa, que nos ha tenido trabajando en 3 direcciones. La primera tiene que ver con el esquema judicial de interoperabilidad y seguridad al que me refería antes, para ir garantizando poco a poco la interoperabilidad entre los sistemas. La segunda, la Ley de Nuevas Tecnologías, en la que empezamos hace un año a trabajar para tener la cobertura legal de todo el sistema y que, bueno, pues ayer, como digo, se aprobó en el Congreso y va camino ahora del Senado. Es la ley que nos va a permitir dar cobertura normativa a todo este proceso. Ojo, es importante destacar que esta ley no era imprescindible para poder desarrollar el proyecto del expediente electrónico. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica del Poder Judicial española ya daba cobertura normativa a la posibilidad de aplicar electrónicamente los procedimientos. Pero no siendo necesaria, la verdad hay que decir es que viene muy bien, la verdad. Viene muy bien el que podamos sincronizar el proyecto con la aprobación de esta ley. Y luego, en tercer lugar, hemos estado preparando y tenemos ya lista para su aprobación dentro de unas semanas, antes de que entre el proyecto, una resolución, una norma, que aquí se llaman órdenes ministeriales, son como decretos del gobierno, y este decreto del gobierno es el que va a dar cobertura a algunos elementos concretos que sí nos parecía que eran importantes que estuvieran regulados en la norma, concretamente los procedimientos de digitalización. Entonces, esto es lo que vamos a incluir en la norma que vamos a aprobar en las próximas semanas. Sí, adelante. Gracias. Habla usted de la digitalización de los expedientes o los archivos de gestión. ¿Qué sucede con los documentos escritos, con el papel? ¿A dónde van? ¿Se incorporan dentro del proyecto? ¿Quién lo gestiona? ¿Qué sucede con él? Bien, este asunto es también naturalmente un asunto importante, siempre existiendo en lo mismo. Dentro de todo el mapa de proyectos de este proyecto de expediente electrónico hay un proyecto específico muy complejo, que es el proyecto de archivo definitivo, que es el que determina qué se va a hacer con los documentos que ingresan al órgano judicial. Y la respuesta es la siguiente: los documentos que ingresan al órgano judicial nunca van a llegar al órgano judicial. Este proyecto acaba con el paradigma de organización documental histórico en materia de justicia. El paradigma documental en materia de justicia es el expediente, es el legajo. Todo papel que entra en un palacio de justicia va a su legajo. Y este es el principio de organización. Uno busca el documento en el legajo al que pertenece, porque ahí se supone que debe estar. Es así, ¿verdad? Bien, lo que hacemos aquí es transformar completamente este principio. El legajo se desmaterializa, desaparece, y los documentos que ingresan cada día al órgano judicial se digitalizan, se les incorpora un código de barras y se archivan por lotes semanales, y de ahí van directamente archivados en cajas semanales a los archivos centrales, de forma que al cabo de los 4 meses los documentos que correspondan a un expediente están sencillamente distribuidos en cajas
según el día que se presentaron. No están unidos. Entonces, ¿cómo hacer para recuperarlos? Naturalmente, la parte más importante del proyecto de archivo definitivo es exactamente esta, porque ese archivo central al que me refiero es un archivo que está en Alcalá de Henares, a 50 kilómetros de Madrid. Lo que se hace es que se ha desarrollado un software informático específico que permite a los magistrados y a los secretarios judiciales dar las instrucciones para que se recuperen documentos. ¿Y cómo lo van a hacer? Sencillamente clicando en pantalla en el visor documental de los expedientes sobre qué documentos quieren que se recuperen. Ese mensaje aparece directamente en los archivos centrales. Ahí se recupera la información y esa información viene, si es urgente, en 4 horas, si es ordinario, a la mañana siguiente, al órgano judicial. Y en el órgano judicial, al recibirlo, el único control que hay es que el empleado judicial lee con un lector de código de barras, lee los documentos y al leer el código de barras asume la custodia del documento. Cuando lo devuelve sin más, y cuando llega al archivo, el archivero lee el código de barras e incorpora el documento. Entonces, claro, este sistema de archivo definitivo es una de las claves de bóveda del sistema. Bueno, ya por razones de tiempo, una pregunta más. No sé si había alguna por aquí. Sí. Muchas gracias. Hemos escuchado estrategias y todo el proceso que ustedes tuvieron que recorrer para llegar a la situación en la que están, pero no hemos escuchado monto de recursos que se hayan invertido para desarrollar este gran proyecto. Quisiera saber si tienen una consolidación de esta información y cómo fue, digamos, esa solicitud de recursos ante el Ministerio de Hacienda, cómo se, digamos, se sustentaron la solicitud de estas cifras para convencer, digamos, al Ministerio de que les asignaran este presupuesto que se requería. Gracias. Bien. Naturalmente, esta pregunta es una pregunta también muy relevante y muy importante. Y el proceso ha sido el siguiente. Aquí he de reconocer que el sector justicia tuvo un momento importante. Y el momento importante fue hace 2 años aproximadamente, cuando el gobierno decidió, hubo un cambio de equipo ministerial, hace unos 2 años y medio aproximadamente, y coincidiendo con ese cambio de equipo ministerial, y cuando llegó el equipo actual, el gobierno decidió dar un paso adelante muy importante, meter en la agenda pública al sector justicia, fijar como prioridad de gobierno la modernización del sector justicia y, en consonancia con esa prioridad que se le daba a la política de modernización, comprometer una asignación de recursos muy importante para los siguientes 3 años, del que ahora estamos en el segundo. Ese compromiso implicó el asignar como fondos de modernización anualmente 200 millones de euros, que equivale aproximadamente a unos 250 millones de dólares. De esta cantidad hay una parte asociada a infraestructuras y aproximadamente unos 140 millones de euros por año. Unos 140 millones de euros, unos 160 de dólares a las políticas de modernización. El primer año así fue. Este segundo año, como consecuencia de la crisis económica, ha habido una merma en los recursos, pero nos estamos manteniendo aproximadamente en la órbita de los 125 millones de euros, unos 140 millones de dólares, y yo confío en que el próximo año, que será el tercero del plan, la consignación presupuestaria será consignación de este importe. Estos recursos son los que están permitiendo el desarrollar
organizativa y tecnológicamente, pues todos estos proyectos de los que estamos hablando. Muy bien, José, pues te agradecemos muchísimo todos los aquí presentes, sus valiosísimas aportaciones. Estamos en Villa de Leyva, un rincón realmente maravilloso de la sierra colombiana, a unas 4 horas aproximadamente de Bogotá. El entorno que ves, me decían que esto había sido en sus tiempos un convento carmelita, y como puedes ver, se ha tratado de buscar un entorno lo más apropiado posible para la reflexión, la meditación a fondo, alejado de las múltiples demandas de la capital. Y bueno, aquí vamos a seguir tratando estas cuestiones, y nuevamente pues muchísimas gracias, porque realmente, bueno, ya lo has visto por las preguntas, los aportes que nos has hecho desde aquí han sido muy ilustrativos, y estoy convencido de que serán muy valiosos para el resto de la actividad. Muy bien, pues al contrario, el placer ha sido mío. Para mí es un gusto participar siempre. Un saludo especial para todos y hasta muy pronto. Hasta pronto.